Bienvenidos a Más allá de juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro podcast a un hermano muy querido y respetado, el hermano Jorge Sánchez. Su vida fraternal ha sido un camino de entrega, compromiso y amor por nuestras instituciones. Como masón, como caballero de la luz y como miembro del Independiente Orden de Ufelo, ha sabido dejar huellas profundas de fraternidad y hermandad. Su presencia entre nosotros es un testimonio de valores vividos y compartidos. Y hoy le rendimos este espacio con todo el respeto que nuestro hermano merece. Mi hermano, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio fraternal Más allá de juramento. Gracias a ti, Pedro, por esta gentil invitación que me has hecho. Esta es la segunda vez que te tenemos acá. Sí, anteriormente vine a hablar del hermano Portuondo, Del querido hermano Jorge Portuondo. el cual, para mí ha sido un padre dentro de la fraternidad. Dentro de nuestra fraternidad. Hermano, muchas gracias nuevamente. La primera pregunta, como a todos los hermanos que entrevistamos, es ¿de dónde eres? ¿De dónde es Jorge Sánchez? Bueno, mira, yo nazco en San Miguel del Padrón, eso era antes el municipio de Guanabacoa, ahora creo que es municipio. Yo nazco de una familia no pobre, sino mediocre, una familia, mi abuelo tenía negocio de guaguas, en fin, la razón es que a los 27 días nacido yo, muere mi mamá del parto. Wow, hermano. Entonces mis abuelos, por parte de madre, se hacen cargo de mí y son los que me crían. Para mí mi papá era mi abuelo, Tu abuelo. sí, para mi mamá era mi abuela, aunque nunca me ocultaron que yo tenía una madre biológica que había nacido de ella y ese hijo, tú sabes. Y el padre mío nunca se ocupó de mí porque sabía que estaba bien y con mis abuelos. Y esa era la segunda pregunta que teníamos, que si podías hablarnos de tus padres. Y bueno, me dices que tu abuelo ocuparon el puesto. Sí. Para mí mi abuelo fue todo lo más grande de la vida. Y cuando yo te digo mi papá, estoy mencionando a mi abuelo. A tu abuelo. ¿Alguna anécdota con él? Bueno, fíjate, yo tengo muchas anécdotas con mi abuelo. Mi abuelo era un paladín, aparte de ser propietario de guagua, era perito mercantil, era maestro masón, en fin, él siempre estaba tratando de que yo fuera abogado o fuera algo de eso, pero figúrate, yo lo que vi en mi casa era guagua, inspectores y ese lío. Y eso era lo que yo quería hacer. Eso es lo que quería hacer, claro. Y así entré de inspector en la guagua y después de chofer y eso. Wow. Mi hermano, y ahora sí, ¿cuándo llega nuestro hermano Jorge Sánchez por primera vez a las instituciones fraternales? Sabemos que perteneces a más de uno y vamos a hablar de eso. Mira, yo me inicio en el ajefismo teniendo 15 años, en el año 1960. Creo que fue un 8 de agosto de 1960. Me inicio en el ajefismo porque tenía varios amiguitos de la escuela y ese lío que eran ajef y me embullaron y yo siempre quise ser masón. Siempre, eso fue mi idea desde que yo tuve uso de razón. ¿Y venía por tu abuelo? Sí. Claro, por lo que yo veía en mi casa, Sí. siempre me inicio en el ajefismo, pero vea por los años 65 o 60, terminando el 64, el entonces gran maestro Francisco Gondo Septino de la masonería cubana reza el ajefismo. Y ya, yo me quedo en la casa, porque para iniciarse en la masonería había que tener 21 años. Sí. El vecino mío, Humberto de Dios, fue locutor de radio, trabajaba en el show de mediodía, hacía por la noche animador en los distintos cabarets, me había visto crecer y un día él estaba en su patio y yo en el mío y me dice, joven, porque era domingo, ¿qué hace que? Porque íbamos los domingos por la mañana a la logia jefe. Me dijo, oye, joven, ¿qué haces ahí? Digo, no, tú sabes, le expliqué lo que había pasado. Y me dijo, ¿por qué no te vas para Independiente de los Pueblos? ¿No te vas conmigo? Le dije, oye, un momento, yo no tengo que esperar a la masonería. Bueno, un día se me aparece con la planilla
Y, en fin, aseo y mi inicio en la orden de Ofelo, la verdad que fue para mí, encontré muchos amigos y O sea, ya en la logia de mayores, no sí, las juveniles, en mayores. no, Ya no, tenía 18. ya yo tenía ya 18, ¿no? Y digo, y me quedé ahí en los Ofelos. Y entonces me gustó tanto la logia de grado que me involucro en la logia de grado y empiezo a ser de Jonatán en la logia de grado con el hermano Ederio Pérez, que no sé si estará vivo o no, tú sabes, que era miembro de la logia José Martí número 1. Herenio Pérez es un hermano muy querido por nosotros. Hoy por hoy llevamos su medalla pasado grande. Ahora que me lo menciona, mi hermano, no sabía esa anécdota. Sí, Herenio Pérez falleció el año pasado, el año antes pasado falleció. El hermano de José Martí, mi logia madre. Sí, bueno, el Benicio José Martí y Ederio me conquista y Humberto y el hermano Jaime Ajún, al cual quise entrañablemente. El hermano Jaime Ajún siempre lo miraba como un padre, una gran persona. Lo mismo con el hermano Pastor Arce, que nos hicimos inseparables. El hermano Pastor, yo tenía caballo, vaca y ese lío, y el hermano Pastor Arce era el que me ayudaba a inyectar y todo ese lío, porque él era veterinario. Sí. Y vaya, surgió una amistad tanta en la Independiente Orden de Ofelo, y me enamoré del primer grado de la Independiente Orden de Ofelo. Yo pertenezco a todas las instituciones y a Rama y ese lío. Y para mí el grado más lindo que existe es El grado primero de la Independiente Orden de Ofelo, porque tiene una enseñanza extraordinaria. Y sobre todo como se hacía allá en la logia. Claro, a todo ritual, entregando el grado. Se hacía el significado. Era una cosa. Qué lindo, mi hermano. Y esa era una pregunta que teníamos acá. Si nuestro hermano Jorge Sánchez pertenece a otras fraternidades. Ya mencionaste masones, o sea, AJEF, y mencionaste Independiente de Ofelo, de logia de mayores. ¿Otras fraternidades? Bueno, a los 21 años, mis hermanos AJEF, a mí y a dos más, nos llevan a incorporarnos ya en la a masonería. La masonería. Aunque la logia estaba cerrada, pero se reunieron un grupo de jefistas y fueron con nosotros a entregarnos la logia masónica. Y de ahí comienza una carrera que he estado siempre involucrado en algo en la logia. Wow. Yo no recuerdo, desde que me inicié, no haber dejado de ser, nunca he sido un masón de silla. Siempre ocupaste un Siempre puesto. ocupo puestos, tesorero, secretario, esto, lo otro. Eso queremos ver más adelante cuando preguntemos, cuando entremos a hablar de la masonería, mi hermano. Entonces, tenemos a Jorge Sánchez, masón, Jorge Sánchez, Ofelo. ¿Alguna otra? No, sí. Ya estando en el ofelismo, la logia, había un grupo de la logia Hijos del Trabajo número 7 que trabajaban en los grados, e inclusive yo no lo sabía, había hasta dos vecinos míos. En conclusión, me voy involucrando con esos hermanos, yendo para acá, para allá, aparte de la logia. Y un día me dice, coño, pásate para la logia de nosotros, hace falta, y me paso para Hijos del Trabajo también. Y ahí pedí mi carta. Los últimos 2 años que tuve en el ofelismo allá, fui miembro de Hijos del Trabajo, fui noble grande de José Martí. Y hay una cosa que a lo mejor, no sé si tú estás enterado, antes el noble grande era de 6 meses. Y el vice grande era de 6 meses. Sí, alguien me comentó, creo que fue Humberto de la Noval, nos comentó en su podcast. Sí, del año, ya cuando yo fui noble grande de Hijos del Trabajo, sí era un año. Sí, era un año 68 creo que fue, sí, cuando se puso el año. Sí, ya no me acuerdo. Por ahí, por esos años, sí. Por esos años. Y ahí, pues me quedé ahí con ese grupo hasta que tuve que abandonar la isla. O sea que Jorge Sánchez perteneció a la logia José Martí número 1, mi logia madre. Qué lindo, mi hermano. Entonces, Jorge, tenemos a un Jorge masón, a un Jorge Ofelo, a un Jorge Caballero de la Luz. ¿Pertenece a los Caballeros de la Luz? Sí, ¿cómo que no? Como te dije,
uno se va involucrando Sí. en ese lío y me inicio en la logia Moneda 29 de la Gran Logia Occidental de la Orden del Caballero de la Luz. Había un grupo de hermanos, estaba el hermano Joaquín Rodríguez Valdés, pasado sobre gran luminal, fue un baluarte en los Caballeros de la Luz. Mi compadre, Manuel Gutiérrez, que hoy vive en España, me empezaron a embullar de una forma tremenda y me inicio en la Orden Caballero. Caballero de la Luz también. Y también ahí voy aportando mi poquito de arena, pero cuando llego aquí, me conozco al hermano Portuondo. Yo conocí al hermano Portuondo, he oído hablar de él y ese lío, pero lo conozco aquí y de verdad hicimos un acople tremendo. Más que un hermano de logia. Sí, sí, y ahí pues fui escalando posiciones de los caballeros. Claro, ahí vamos a hablar después. Mi hermano, ¿tú recuerdas tu primera iniciación de todas esas fraternidades? La primera vez que pisaste una logia y te iniciaron, ¿recuerdas ese momento? ¿Cómo que no? En el AGEFISMO, la iniciación en el AGEFISMO no se me olvidaba nunca. Porque el grupo que me inició eran amiguitos míos y se cansaron de hacerme maldades. De este bromas. Sí, 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 y hay una broma que no es un secreto, pero una jocosidad que me tuvieron que sacar del templo y todo. Cuando me fui a iniciar, que me vendaron la venta, me cogieron dos plumeros y me dijeron, no te dejes quitar esto, los dos plumeros. Cuando entré en la logia y los masones cabellos, ya tenés. Y la gente tratando de quitarme eso y yo no quería quitar porque me dijeron, no te lo dejes quitar. Y eso fue, eso no se me olvida más nunca. Siempre son todas esas bromas y a veces te dicen, tráete esto nuevo, Sí. cómprate esto nuevo. Sí, no. Tuvieron que sacarme del templo, quitarme la venda. Esto es una jodedera, no. Y le regañaron a los muchachos. Y le regañaron a los otros que te habían molestado. Sí. Pues a mi hermano eso no se me olvida nunca. No, qué nunca. cosa se me va a olvidar eso. De verdad que esos son momentos donde uno entra por primera vez en una logia, Claro. y más a iniciarse. Sí. Wow, esos momentos nunca se Yo tenía olvidan. 15 años. Todos recordamos con mucho cariño. Con mucho cariño, y son momentos bien especiales para la vida de los hermanos que pertenecen a las fraternidades. Hermano, ¿cuál es el principal valor que estas fraternidades, ya vimos que perteneces a más de una, han aportado a tu vida personal para con tu familia y para con la sociedad? Mira, yo creo que las instituciones fraternales te ayudan a crecer como persona. Te va inmiscuyendo en la sociedad y te va enseñando un camino como que de ayudar al prójimo, de tener siempre tu mano extendida para aquellos que la necesiten. Te va como madurando Sí. tu carácter para que tú entiendas que el hombre necesita del hombre, que no es que tú seas, no, tú tienes que tener muy presente que la institución te lleva por los mejores caminos para hacerte un hombre de bien. Claro que sí. O sea, podemos afirmar lo que muchos dicen, que existe un antes y un después de entrar. Yo creo que sí, porque yo personalmente creo que cambié cuando empecé a relacionarme con las instituciones fraternales. Como que maduré como Sí. persona. No, y te preparó, como jefista te preparó. Sí, no, el ajefismo. y como sensible. Antes no me preocupaba por esto, pero ahora Por un enfermo, sí. sí, ahora sí me preocupaba. Y así tú mismo vas notando el cambio que tú vas teniendo en tu persona. No, qué bueno, mi hermano, qué lindo. Mi hermano, y ahora sí, vamos a hablar de las órdenes a las que pertenecen. Número 1, hablamos de masonería, y la pregunta es, ¿cómo fueron tus primeros pasos en la masonería y qué te motivó a ingresar a esta institución? Bueno, mira, yo vengo de una familia masónica. Mi abuelo era masón, mi tío, mi madre o mi abuela era hija de Acacia. En fin, yo recibí de muy temprano la influencia de la masonería en mi casa. Yo creo que uno de los momentos más felices que yo he tenido en mi vida es cuando me inicié en la masonería. Te lo digo con sinceridad
porque fue una cosa que fue creciendo conmigo mientras yo crecía, eso iba creciendo dentro de mí, que yo quería ser masón. ¿Tu primera logia madre? La logia Caballeros del Sol, que todavía existe, está en Teresa Blanco 109, en Luyaló, y tengo la dicha y el regocijo de tener el nieto mío más chiquito, miembro de esa logia, Caballeros del Sol, el cual lo quieren mucho y sobre todas las cosas le están hablando siempre de mí. Y, son cosas que te llenan de orgullo, que te llenan a ti el espíritu como persona. Mi hermano, y dentro de la masonería, solo la masonería, cargos que hayas ocupado, ¿hasta dónde hemos llegado dentro de la masonería? Bueno, mira, yo he caminado mucho en la masonería, principalmente en la masonería cubana. Sí. Yo fui gran secretario de la Gran Logia de Cuba en el exterior, fui gran maestro de la Gran Logia de Cuba en el exterior, fui el ejecutor del elevador ese que se hizo en el edificio. Ahí pues trabajé arduamente porque parte de mi vida siempre ha sido la masonería. Y tuve la dicha que un hermano que había venido recientemente de Nueva York, el hermano Francisco Calzadilla, traía la carta patente del Supremo Consejo de Lengua Española para el sur de los Estados Unidos. Se entrevistó conmigo y me dijo, gran maestro, ¿usted cree que me puede ayudar a hacer el Supremo Consejo aquí? Con mucho gusto. Y así iniciamos el Supremo Consejo. ¿Fue en tu año como gran maestro? Me llamaron como gran maestro y sobre todas las cosas tuve invité a los hermanos de la Gran Logia de las Antillas a que formaran parte de este Supremo Consejo. Wow, y así pues fue creciendo este Supremo Consejo hasta, y ya tú lo ves, yo sé que es un Supremo Consejo que trabaja bien, que está a la altura, y me siento satisfecho de la labor que ellos hacen, porque en realidad somos todos masones. Claro que sí, claro que sí. Estamos en otro. Todos son masones. Y para mí el triunfo de un hermano es el triunfo de todos. Es el triunfo de todos. El triunfo de la masonería como tal, como institución. Claro, y eso no. Pero hace unos años, como digo yo, cogí todos los títulos, los metí en la gaveta y fundamos una logia bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Libre y Aceptado Masones del Estado de la Florida. De la Florida. Hace 8 años. Me siento más que regocijado de haber entrado en la Gran Logia de la Florida. He tenido un advenimiento muy bueno, muchos hermanos que ya conocía. La familia creció. Sí. Y hay una cosa muy importante. En estos momentos la Gran Logia de la Florida tiene 8 logias de habla hispana. Wow. Me dio la facilidad, aunque te digo, yo se lo digo a los muchachos, oye, no cuenten conmigo, yo los ayudo, ya yo soy un cohete tirado. No quiero cargo, no quiero nada, y ayudo en todo lo que pueda. Y en Cuba, o sea, en Cuba te iniciaste, ¿en Cuba fuiste venerable maestro de tu logia? Sí, fui en el año 1971 el venerable maestro más joven de la masonería cubana. Mi hermano... Que tengo en mi casa un diploma que me lo dio la logia Fermín Valdés Domínguez, que lo tengo guardado ahí como el venerable maestro más joven. Qué lindo, mi hermano. En el año 71. Y llegas a los Estados Unidos, ingresas en una logia, ingresas como venerable maestro, se te reconoce el grado del cargo, ¿sí? Bueno, sí, siempre me reconocieron. Tu grado, sí. Inclusive en la Gran Logia de la Florida me reconocieron el grado de venerable maestro, y en serio, aunque después presidí la logia mía como venerable maestro, tú sabes, y recibí los honores, el grado de pasado maestro y todo. Sí. Pero yo no tenía interés en ser venerable maestro. Tuve que presidir 2 o 3 veces logia, pero no me interesaba. Y por asuntos netamente de la logia, momentos en que la logia está en baja y necesitamos alguien con conocimiento, con capacidad. Yo siempre he sido un combatiente de primera fila. Yo nunca jamás en la vida he rehusado nada que sea a favor de cualquiera de las instituciones. Wow. Y fui trabajando como una ovejita, poniendo mi granito de arena. Tú sabes que quiero agradecerte
desde a nombre del podcast, más allá del juramento, quiero agradecerte, mi hermano Jorge Sánchez, quiero agradecerte las palabras que mencionaste anteriormente, que todos somos masones, sea donde estés, seas quien sea, pertenezcas a la logia que pertenezcas, todos somos masones. Quiero agradecerte eso. Sabemos que existe algún tipo de diferencia, que no vamos a caer en eso porque no es el objetivo. Claro. Más allá del juramento se dedica a lo positivo de la fraternidad. Pero sí quiero agradecerte esas palabras. Quiero que escuchen todos y que entre en los corazones de todos aquellos masones que todos somos masones. Y como tal, y todos somos hermanos. Gracias por eso, mi hermano, gracias por eso. Vamos a entrar entonces en esta segunda fraternidad. ¿Qué significado ha tenido para ti ser caballero de la luz? Bueno, mira, el compadre mío, padrino de mi hija, y yo soy el padrino del hijo de él, me dice, Jorge, él era el luminal de la logia Armonía 29, que radicaba en la gran logia ahí de Infanta, y me invita a ser caballero de la luz, y yo, bueno, entro en los caballeros de la luz, pero en realidad yo en Cuba era un caballero de la luz de fila. Ahí sí eras uno de fila. Sí, yo no me involucré en nada ni nada de eso, porque dedicaba mucho tiempo a la masonería y me dediqué a ir a mi logia, a hacer alguna visita, Sí. pero siempre rehusé un cargo. Es cuando llego aquí a los Estados Unidos que conozco al hermano Jorge Portuondo y fue como hubiera conocido a otro hermano que me faltaba. Wow. Ahí pues hicimos, y ahí pues empezamos a trabajar en la Federación de Logias Unidas de la Orden Caballero de la Luz. Allí fui gran secretario, fui gran viceluminal y fui gran luminal también. O sea, ostentas el cargo de gran luminar de la Federación de Logias Unidas de los Caballeros de la Luz. Sí, sí. Wow, mi hermano. Mi hermano, y ahora que estamos en el capítulo Caballero de la Luz y que mencionamos el nombre de este queridísimo hermano Jorge Portuondo, Jorge, algunas palabras sobre este hermano, algún recuerdo, alguna anécdota. Sabemos que hicimos un homenaje, pero no podemos pasar por los Caballeros de la Luz, no podemos pasar por este gran hombre sin hablar de él. No, chicos, para mí, cuando se hable de hombre fraternal, Jorge Portuondo tiene el número uno. Oh. Cuando se abre en conocimientos, Jorge tiene el número uno, porque leía mucho, se nutría mucho. Gracias a Jorge, las actas de la Fundación de la Orden que estaban en la biblioteca de Filadelfia, Jorge las trajo y de ahí pudo hacer algunos libros que hizo. En conclusión, yo creo que no va a existir un hombre como Jorge Portuondo Jorge, porque de verdad que fue un hombre dedicado a las instituciones fraternales, Sí. Y principalmente a la Orden Caballero. Caballero de la Luz, claro. Aparte de eso, déjame decirte, cuando yo fui soberano gran comendador, mi teniente gran comendador era Jorge. Era Jorge Portuondo. Sí, nosotros era una mancuerna, siempre estábamos trabajando y nos dimos la tarea de hacer 2 revistas. Una que se llamó El Soberano Gran Comendador. Sí. El Gran Comendador es una revista que pertenecía a los grados filosóficos. Nosotros tenemos encuadernados todos los tomos por año de cuando salió esa revista. Y también la revista Luz y Verdad, que pertenecía a los Caballeros de la Luz. De ambas yo fui el administrador, él era el editor y yo era el administrador. Gracias gracias a usted, yo tengo una copia del Gran Comendador que usted me regaló en el podcast que hicimos, el homenaje. Sí. Yo tengo una copia guardada, la guardo con mucho anhelo y aprovecho para agradecerte una vez más por tener este preciado documento en mis manos y por supuesto en mi colección de las fraternidades. Gracias, mi hermano. ¿Alguna anécdota dentro de los Caballeros de la Luz? No sé, en tu año como gran luminar. Bueno, en mi año como gran luminar, yo tengo muchas anécdotas. Yo tuve fui a hablar con un entonces alcalde de la ciudad de Miami, el hermano, el compatriota Regalado, ¿no? Sí. El cual trabajé con él cuando estaba en Tele Miami, ya que él nos había dado
todos los primeros martes de mes, un espacio para que habláramos de la orden, lo que hacía la orden y ese lío. Y ¿En la radio? En la televisión. ¿O en televisión? Sí, y gracias regularmente yo era el que iba. Entonces, pues, hablé con él y le planteé a ver si conseguía una java para los hermanos, eso fue en San Ibi, y tuve la suerte de que me diera la java, se la repartimos a todos los hermanos, me dio un dinero para que arreglara el pavimento de la logia y la cerca. Qué lindo. La verdad que eso fue para mí muy, muy grandioso porque Era bien necesitado, sobre todo el arreglo de la logia. Sí. Wow, mi hermano. Y en tu recorrido por la Independiente Orden de Ofelo, háblame de esto. Bueno, mira, yo te voy a decir a ti, yo en el ofelismo prácticamente no he hecho nada, ¿no? Pasa, Noble Grande, pero hay una cosa A nivel de Gran Logia. Sí, a nivel de Gran Logia. Aunque no ocupé cargos oficiales, Sí. siempre ayudé al hermano Jaime Juan en la Gran Logia de la América Latina. Siempre estuve cuando el hermano Gutiérrez, ¿lo oíste? Orlando Gutiérrez Quesada. Era el gran maestro en el año 68, pues me uní al hermano Luis Hernández, que era el diputado de la Gran Logia, para fomentar el acercamiento fraternal. Fui a hablar con el entonces gran maestro de la Gran Logia de Cuba, el hermano Roberto Ferrer, para que también la masonería se uniera al acercamiento y fraternal. fue un éxito ese primer acercamiento Sí. fraternal. Estuvieron presentes todos los grandes funcionarios, tanto de los caballeros de la luz como de los masones, los fueron. Wow, hermano. Nos encontramos en el mes del acercamiento fraternal, Sí, mes de octubre. mucho, siempre, eso es una cosita que podemos, no se puede, Sí, no se puede olvidar. no se puede olvidar. Esos momentos no se pueden olvidar. Entonces, dentro de la Independiente de Ofelo, el cargo más elevado fue a nivel de logia. Noble A Grande nivel de de tu logia. logia, sí. Y fuiste Noble Grande de mi logia madre, José Martí. Sí. Qué honor, mi hermano. ¿Alguna anécdota en la Independiente de Ofelo? ¿Algún recuerdo, algo bien bonito que haya pasado? Bueno, chicos, yo tenía, el que era cuñado mío, estaba en Loma y lo mandaron para Betancourt 2 allá por Camagüey. Wow. Y como yo era guagüero, tenía chance de coger una guagua aquí, allá Sí. en Yeserí, y fui a verlo. Y da la casualidad que cuando me bajo, creo que fue en Morón, en la terminal allí, la persona que recogía los boletos y te diga para acá, tenía un anillo de los oferos. Me identifiqué con él y me dijo, no te vayas, espérate. Al poco rato apareció mi hermano, me montaron en un carro y me llevaron al lugar donde tenía que ir. Para irlo a verlo. Sí, esa persona nunca se me olvida, de apellido Betancourt, un hombre muy guajiro de esto, ¿oíste? Wow. Ya entra en años, me imagino que ya no. Claro, no esté vivo. Pero ¿no? eso nunca se me ha olvidado. Wow, qué lindo, campeón. Ahora sí, has ocupado cargos en las distintas instituciones. ¿Cómo has sabido o cómo ha sido el desafío de llevar estas tres instituciones al mismo tiempo? Mira, yo siempre he sido posesivo cuando ocupo un cargo. Sí. Yo, si acepto un cargo es para cumplirlo. Hay una cosa muy importante que yo se lo digo a los muchachos jóvenes. Ustedes vinieron aquí por su libre y espontánea voluntad. Aquí a nadie los obligó a venir. Aquí hay que venir a trabajar y ganarse los cargos trabajando. Yo cumplí con los cargos cada vez que tenía y siempre le di prioridad al cargo que tenía, aunque no eché a un lado las otras instituciones. Claro. Siempre. Y pude, como digo yo, ir barajeando las cosas. Mi hermano, en algún momento
uniste dos cargos, un ejemplo, un cargo en la masonería, un cargo en los Caballeros de la Luz, o sea, al mismo tiempo has tenido cargos ocupados en más de una fraternidad, No, o priorizabas siempre, traté cuando tenía cargo en los Caballeros de la Luz, no tener cargo en los Fuegos, no tener cargo en los Caballeros de la Luz. o sea, cuando Eso fuiste era. Gran Luminar, en la parte de la masonería, no tenías un No cargo en tenía ese cargo, momento. no tenía cargo. Cuando tenías cargos en la masonería, en los Caballeros de la Luz no No tenías tenía cargo. cargo, no. Yo trabajé. O sea, siempre lograste Sí, manejar de esa manera. no, desde luego, porque siempre hay tiempo para quedar mal. Claro que sí, un compromiso más allá de nuestros límites, podías entonces Y quedar mal. yo soy de las personas, ya te dije, soy posesivo. Cuando tengo un cargo Sí. me gusta cumplirlo a cabalidad. Y para cumplirlo tenía que ser entonces un cargo un cargo a la vez, vamos a decirlo así. Desde luego. Gracias, mi hermano. Hermano, ¿qué diferencia y qué punto de unión tú ves entre la masonería, los Caballeros de la Luz y la Independiente Orden de Orfeo? Mira, la masonería, los Caballeros de la Luz, los Ofelos, tienen distintos rituales, se manifiestan de distintas formas dentro del templo, son muy distintos las señales, los toques, toda esa serie de cosas que conllevan a pertenecer a una institución, pero sí tienen un punto que se unen todas, que es la fraternidad. La fraternidad. Que es muy importante, que aunque tú pertenezcas a cualquiera de ellas, ten presente siempre que la fraternidad es lo más importante, que es lo que une a los hombres de buena voluntad. Wow, mi hermano, gracias. Y es ese tratarse como hermanos. En todas pasa lo mismo. En todas son hermanos, en todas. Es tratar a tu prójimo como a ti mismo y es tratar a tu prójimo como a tu hermano. Alguien que no conoces, que conoces recién y que se inicia en una sola fraternidad. O sea, empezar a tratarse como hermano y quererse como tal y respetarse como tal. Gracias, mi hermano. Si tuvieras enfrente a un joven que piensa o empieza en las órdenes fraternales, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le llevarías a este hombre? Bueno, con lo que yo le digo a todos los jóvenes, que primeramente estén conscientes del paso que han dado, que recojan dignamente la responsabilidad que ellos mismos se han hecho, porque tú no vas a ninguna institución porque te mandan o porque te llevan, tú vas voluntariamente. Y cuando las personas hacen algo voluntariamente, deben saber que deben de cumplir la cabalidad con el mismo compromiso que ellos se han hecho. Claro. Como personas. Mi hermano, si después de tantos años siendo un hermano fraternal, después de tantos años practicar la fraternidad, ¿cómo podrías resumir tu vida fraternal hasta este momento? Bueno, chicos, yo me siento más que satisfecho, como dijera el apóstol, con el deber cumplido. Con el deber cumplido. Porque la verdad que ya yo no puedo estar sin ir a la loya. Ya está en tu ADN ya Ya desde hace muchos años. Yo les digo a los muchachos, yo tengo un virus, ese virus es Fraternidad. la fraternidad. Hermano, si tuvieras que definir la fraternidad, masonería, Caballero de la Luz, Orfeo, en una sola palabra, ¿qué dirías? Amor. Amor, amor, qué lindo. Vamos a entrar en estas tres preguntas finales que le hacemos a todos y me encantan estas preguntas. La primera, ¿qué proyecto tú quisieras ver terminado antes de cerrar tu ciclo en la fraternidad? Bueno, la primera cosa que quisiera ver es que la fraternidad se convierta en un eslabón para beneficio, para soporte de las ideas de los hombres. Segunda pregunta, y dentro de las tres preguntas finales, hermano, ¿cómo te gustaría que te recordáramos tus hermanos el día que ya no estés entre nosotros? Que fui un hombre cabal, simple y sobre todas las cosas que amé a todos aquellos que de verdad han sabido valorar mi amistad. Muchas gracias, hermano. Y así te prometo que va a ser. Mi hermano, ¿quieres decir algo? ¿Quieres mencionar algo antes de decirte la última pregunta? No, chicos, yo quiero, Pedro, darte las gracias por esta oportunidad. Me siento más que honrado porque tú me hayas elegido para participar en tu programa, más allá del juramento. Y
te felicito porque estás haciendo una labor muy extraordinaria. Creo que es muy importante porque no solamente estás dedicado a la Independiente Orden de los Pueblos, sino has ido a otras fraternidades. Y como te digo siempre, no hay cosa más satisfecha para una persona que estar siempre satisfecho de haber cumplido. Claro, y estar donde quieres estar. Y es muy importante. Estar donde quieres estar. Hermano, no, yo creo que el honor es para mí, o sea, que hayas estado acá, que hayas decidido participar con nosotros en este programa. Yo, como le he dicho a otros hermanos, los protagonistas son ustedes. Yo simplemente soy alguien que empezó con mucha curiosidad, que aprendo muchísimo de ustedes. La verdad, llevamos con son 20 y algo de podcast, 20 y tantos hermanos entrevistados, y yo te puedo asegurar que hoy conozco un poco más de la fraternidad gracias a este programa, gracias a este proyecto que inicié con mi hijo, Más Allá del Juramento. Hoy puedo inclusive dar consejos, hoy puedo inclusive hablar con hermanos sobre las fraternidades, porque lo he conocido de ustedes y lo he aprendido de cada uno de ustedes que han pasado por aquí, por este programa, y el agradecido soy yo, mi hermano. Muchísimas gracias. La última pregunta es una pregunta que hacemos para darle un poco de un matiz fraternal al podcast. Mi hermano, si tuvieras que elegir una fraternidad, ¿cuál sería? Te voy a decir de todo corazón. Esa es una pregunta que nunca la voy a poder contestar porque estoy enamorado de las tres fraternidades. Muchísimas gracias, mi hermano. La verdad, ha sido un honor tenerte acá. Quiero que todos conozcan y sepan, bueno, escucharon el podcast, tenemos ante nosotros a un pasado gran luminar de la Federación de Logias Unidas de los Caballeros de la Luz, acá en la Florida de Miami. Tenemos acá a un pasado gran comendador, pasado gran maestro de la Gran Logia de Cuba en el exterior. También grado 32, mi hermano, grado 33. 33. Grado 33 en la masonería. Este podcast hoy sin duda se ha vestido de gala. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por compartir un pedacito, porque me imagino que falta muchísimo en tantos años. Mi hermano, en la masonería, ¿cuántos años tienes ya? El día 17 de junio del 2026 cumplo 60 años. 60 años como masón. Como fellow, ¿ya los cumpliste? Cumplí ya en enero 60 años. 60 años. ¿Y en los Caballeros de la Luz? 57. 57. Una vida fraternal. Pudiéramos definir que tu vida siempre ha estado envuelta en la fraternidad. Bueno, me dices que empezaste con 15 años en las enfermos. O sea, toda una vida realmente tratando a hermanos, tratando entre hermanos y aprendiendo cómo es ser un hermano verdaderamente fraternal. Mi hermano, una vez más, muchísimas gracias por estar acá. Más Allá del Juramento te agradece enormemente que hayas compartido, que hayas guiado tus pasos hasta nuestro hogar, esta nueva locación que tenemos. Gracias por la felicitación por eso. Y nada, a ustedes que nos escuchan en los canales de Spotify, a ustedes que nos ven en los canales de YouTube, muchísimas gracias por seguirnos y continúan haciéndolo para otros capítulos de Más Allá del Juramento.